Buenas noches, mis estimados hermanos y amigos de todo el mundo, de los 6 continentes de habla hispana. Queremos en esta noche estudiar una porción de la palabra que resulta ser muy interesante para que la comprendamos, y para ello vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, en esta noche queremos estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos guíes en la comprensión de la misma, de tal manera que tu palabra pueda ser clara a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a estudiar si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias de nuestro pecado? Si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias de nuestro pecado? Ese es el título del estudio de esta noche. Y queremos que sea la Biblia la que nos ayude a contestar esta pregunta. La Biblia da las buenas nuevas de que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1 y versículo 7. Sin embargo, en muchas formas todavía sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, un traficante de drogas puede llegar a ser cristiano en la cárcel, pero eso no significa que será puesto en libertad el siguiente día. Seguirá experimentando las consecuencias de su pecado, de sus pecados pasados, un carácter que no había sido transformado ni cambiado por el Señor Jesús. Un cristiano nacido de nuevo cae en adulterio, puede perder a su familia, su profesión, etcétera. Aún después de confesar y abandonar su pecado, las consecuencias de su pecado permanecen. El venir a Cristo no borra los efectos temporales del pecado. Por el contrario, nuestra salvación garantiza que nos enfrentamos a las consecuencias eternas del pecado. La consecuencia del pecado, todos sabemos que es, según Romanos capítulo 6, versículo 23, la muerte. Como pecadores merecemos estar eternamente separados de Dios y de su santidad. En la cruz, Cristo pagó la pena de nuestro pecado con su propia sangre. El que no conoció pecado, el que no cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros, dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Sobre la base del carácter perfecto de Cristo,
Los que creen ya no están bajo la condenación, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8 y versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es importante entender que cuando creemos en Cristo, cuando creemos en su palabra, que cuando el creyente en Cristo experimenta las consecuencias por el pecado, no es porque esté bajo la condenación de Dios, como dice Romanos 8:1. No es porque esté bajo su ira, como dice Tesalonicenses primera capítulo 5 versículo 9, o su retribución, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Los creyentes están bajo la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15, Jesús tomó la ira de Dios sobre sí mismo. Eso es lo que nos dice Isaías 53:10. Las consecuencias del pecado todavía experimentan los creyentes, podrían clasificarse en una de estas maneras las consecuencias. Se pueden clasificar como experimentar las consecuencias universales del pecado. Algunas de las consecuencias del pecado se experimentan permanencias o consecuencias del pecado permanentemente por cada ser humano en la tierra, porque todos somos hijos de Adán. Todos tenemos malezas creciendo en nuestros jardines. Todos nos enfrentamos a desastres naturales. Todos nos enfermamos y envejecemos. Y finalmente, todos morimos físicamente, como expresa el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como pecadores que vivimos en un mundo pecaminoso, no podemos evitar estas consecuencias del pecado original en nuestras vidas. Por el otro lado están las consecuencias naturales. Vivimos en un mundo de causa y efecto, donde la ley de siembra y cosecha están en pleno efecto. Algunas de las consecuencias del pecado están incluidas y prácticamente garantizadas. No importa si el pecador es salvo o, o no. La Biblia advierte que la inmoralidad sexual es un pecado cometido contra el propio cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dice el sabio Salomón en Proverbios, capítulo 6, versículo 27. Si robas algo, debes esperar ser atrapado y enfrentar las consecuencias naturales después del pecado del robo. Si te resistes al arresto cuando te atrapan, acumularás más consecuencias. Sembrar y cosechar es la ley de causa y efecto normal y natural en este mundo. Están las consecuencias para la enseñanza. Muy probablemente Dios permite que algunos de
las consecuencias del pecado permanezcan en nuestras vidas para enseñarnos la naturaleza atroz del pecado y para recordarnos que dependemos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El pecado es un problema lo suficientemente serio como para que Dios haya enviado a su Hijo al mundo a la ligera. Antes, las consecuencias del pecado, nos humillamos y buscamos el reino y la justicia de Dios mucho más, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando Ananías y Zafira fueron disciplinados por sus pecados, fue una lección para la iglesia y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esa experiencia la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 11. Igualmente, si leemos 1 Timoteo 1:20. ¿Cuáles son las consecuencias disciplinarias? Algunas de las consecuencias del pecado son el resultado de que Dios nos trata como un padre, Dios nos trata como un padre para con sus hijos. Hay una diferencia entre una pena por el pecado y la disciplina por el pecado. Como hijos de Dios, experimentamos la disciplina diseñada para guiarnos de regreso al camino correcto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso lo encontramos en Hebreos 12:5-6 y en el libro de Proverbios capítulo 3, 11 al 12, observa cuántos de los hijos de Dios se someten a la disciplina. Todos, Hebreos 12:8. Todos somos caprichosos a veces. El propósito de Dios al permitirnos experimentar las consecuencias disciplinarias del pecado, fiel a su naturaleza, es perfecto, pero este era para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 10. La iglesia de Corintio es un ejemplo de cristianos que sufren las consecuencias disciplinarias de su pecado. Al participar de la mesa de una manera indigna, trabajaron al disgusto de Dios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Primera de Corintios 11:30. Vemos acciones disciplinarias semejantes o similares en 2 de Samuel capítulo 12. Aún después de que David confesó su pecado y fue perdonado, Dios permitió que David y su familia sufrieran ciertas consecuencias. El versículo 11 y 14 nos menciona ese detalle. Dios nos permite experimentar algunas de las consecuencias temporales del pecado para mostrarnos su amor. Si Dios nunca disciplinara a sus hijos descarriados,
no sería un buen padre. Si nunca fuéramos disciplinados ni fuéramos las consecuencias de nuestras malas acciones, nunca aprenderíamos lo que es bueno y lo que es malo. Solemos aprender de nuestros errores más fácilmente que de nuestros éxitos. Alabado sea el Señor por su bondad. Él nos permite experimentar las consecuencias temporales del pecado para nuestro propio bien. Sin embargo, Él nos ha salvado de las consecuencias eternas del pecado. Jesús pagó la pena por nuestros pecados para que nunca experimentemos la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, como lo registra Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. A los creyentes en Cristo se les promete que la maldición y las consecuencias del pecado un día serán removidas completamente y en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o que haga daño. Esa es la gran promesa del Señor registrada en Isaías capítulo 11, versículo 9. En todo su santo monte no habrá nada que destruya o haga daño. Es cierto que por vivir y haber nacido en este mundo de pecado, tenemos que sufrir las consecuencias y tenemos que arrastrar momentáneamente en este mundo con las consecuencias del pecado. El pecado ha sido pagado, la deuda ha sido pagada. Cristo llevó en su propio cuerpo el pecado de todos nosotros, pero no ha quitado las consecuencias. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús se levantó victorioso y caminó en medio de los soldados de regreso a la vida, tu salvación y mi salvación y la salvación de todo el mundo quedó garantizada. Nadie tiene que perderse. El sacrificio de Cristo fue a nuestro favor. Y hermanos y hermanas, es difícil entender que todos tenemos el derecho de ser salvos. Eso es lo que se llama justificación por la fe. Una cosa es la justicia imputada y otra cosa es la justicia impartida. El día que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitado, su justicia fue imputada en cada ser humano que vive en este mundo. ¿Qué hace la justicia imputada de Cristo? Su justicia imputada es la que nos da el derecho de vivir en el cielo con Cristo Jesús por la eternidad. Simultáneamente, su justicia impartida es la que nos da la idoneidad para vivir eternamente en el cielo con Cristo Jesús. Los ángeles y todos los que Él planifique en el ejército del cielo, viviremos por siempre. Justicia imputada, justicia impartida, el perdón de nuestros pecados,
La transferencia de nuestra culpa la llevó Cristo, murió, pagó para que tú y yo, si bien es cierto, todavía estamos sufriendo algunas consecuencias, nunca más. Y esta promesa es hermosa y es maravillosa. Nunca más, dice el profeta Isaías en el capítulo 11 y el versículo 9. A los creyentes en Cristo se les promete que la maldición y las consecuencias del pecado un día serán removidas completamente, y en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Qué tremendo, mis hermanos, es esta promesa. Qué tremendo es que, si bien es cierto, hoy recibo las consecuencias de la enfermedad, la consecuencia del pecado, y esa consecuencia nadie la puede obviar. La consecuencia final del pecado es la muerte, pero lo único que sí podemos aceptar y hemos aceptado es la dádiva de Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia es innata desde el día que Luzbel, que Satanás se reveló en el cielo, que nuestros primeros padres se rebelaron en el huerto del Edén. Inmediatamente la sentencia se dio. La consecuencia final del pecado es la muerte. Pero el día que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario, la consecuencia final es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea el nombre de Dios. Satanás sigue causando dolor al corazón de Dios por el descuido, por la falta de inteligencia, por la terquedad nuestra. Satanás sigue logrando causar dolor en el corazón de Dios. Cuando comemos, bebemos cosas que son perjudiciales para la salud, sufrimos las consecuencias personalmente, pero también eso causa dolor al corazón de Dios. Pero un día, hermanos y hermanas, todo eso terminará y no se levantará más el pecado en su santo monte. Amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, el Señor te llama y te invita para que tú entiendas que ya tu deuda ha sido pagada, que Cristo llevó sobre sí el pecado de todos nosotros y que corresponde que respondamos a su amor y a su misericordia y nos alistemos para vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren venir al Señor en este momento? ¿Cuántos allí en lo secreto de su corazón le quieren decir a Jesús: Señor, yo quiero estar allí? Quiero renunciar al mundo y a su camino pecaminoso y recibirte como mi Señor, mi Salvador, como dijo Jesús como dijo María a Jesús, Raboní, que quiere decir mi Señor, mi Salvador. Yo te acepto en esta hora y quiero que mi vida sea controlada por el Espíritu Santo. Si esa es nuestra decisión, vamos a orar en esta noche. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque cargaste sobre tu cuerpo
el pecado de todos nosotros. Como oveja fuiste llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abriste tu boca. Por juicio y por cárcel fuiste llevado. Tu generación, ¿quién la contará? Y Padre, llevaste sobre tu cuerpo el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano. Tu sacrificio perfecto hizo provisión para perdonar los pecados pasados, para perdonar los pecados presentes y para ayudarnos en los errores y faltas que podamos cometer en el futuro, porque el plan tuyo es que vivamos por toda la eternidad en un mundo donde nunca más se levantará el pecado, y queremos estar allí a toda costa, porque ya tú lo pagaste todo por nosotros. Acéptanos en esta noche, otórganos el perdón. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.